Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Bueno, seguimos adelante. Le voy a recordar una fecha histórica importante, ¿no? en este país. Yo creo que hay que recordar las cosas porque una de las cuestiones más negativas yo creo que tenemos es que vamos olvidando, entonces vamos perdiendo como los puntos en fin, para poder comparar, ¿no? Hace 50 años, justamente el día 20 de diciembre, el jueves 20 de diciembre del año 1973, hubo un atentado en España contra Luis Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno. A cargo de la organización terrorista Euskadi Askatasuna, ETA, ¿no? Y en aquel momento, aún con el franquismo puro y duro, aquel atentado fue tremendo. Vamos a escuchar un poco un adelanto que tenemos aquí de ese atentado, mientras esperamos a Ramiro Rivas, que yo creo que ya está al otro lado del hilo, pues para comentar el tema. Vamos a escuchar un poquitito. Efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Bien, que no dejen la escucha. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo. Bueno, este era el documento histórico, ¿no? Un documento histórico interesante recordarlo de nuevo. Vamos a hablar del asunto con Ramiro Rivas, él es historiador y ha estado con nosotros en varios programas y bueno, vamos a recordar un poco el tema y sobre todo también siempre pensando en las nuevas generaciones que no conocen esto y que no saben de lo que estamos hablando, pero que bueno, que hoy se vive, yo creo que gracias, o en fin, lo que ocurrió aquel día, yo creo que tuvo una repercusión total. Ramiro, muy buenos días. Don Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. ¿Qué tal? Ramiro, sí. Pues aquí recordando lo que ocurrió allá por el año 73, un jueves, sí, 20 de diciembre. Sí. Me acuerdo perfectamente. ¿Qué estabas haciendo? A ver si Estaba haciendo, pues, mi tesina en concreto. Estaba trabajando con la radio puesta. Siempre yo soy muy de radio. Y evidentemente, pues, ahí me enteré, ¿no? De la voladura. O sea, era una cuestión inesperada, una acción muy eficaz, ¿no? En ese sentido, y como se ha visto, como se ha oído en el reportaje, muy fidedigno, ¿no? Muy de época, sí, que han puesto, pues cogió absolutamente a todo el mundo, pues vamos, no se lo esperaban, ¿no? Fue una acción pues muy atrevida, muy bien calculada, muy elaborada, a pesar de lo que se diga por la organización vasca esta, ¿no? Ramiro, fue un magnicidio, o me gusta más utilizar una palabra más exacta, que es un tiranicidio, pues de época, y cambió la historia de España. Es más que evidente, aunque lo evidente y lo obvio trate, como siempre en este país, pues de ocultarse o de desfigurar lo que es en lo que se está ahora por parte de la derecha en general y de la academia también en particular, ¿no? La academia, o sea, muchos historiadores de derecha evidentemente tratan de quitarle la importancia que tuvo para
y otorgársela, ¿no?, en los cambios que se producen en el periodo, no que se abre a partir de la muerte de Carrero Blanco, ¿no?, sino de la muerte de Franco, evidentemente, porque no hay que olvidarse del último tardofranquismo, que fue terrible. Realmente cómo ocurren las cosas, Ramiro, tal como ocurren o como nos las cuentan, y entonces, pues claro, depende de quién te la cuente, hay una realidad que se puede ver de una manera o de otra, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora casualmente en Movistar están dando una serie de tres capítulos sobre el tiranicidio, ¿no?, y sobre las consecuencias que tiene y cuál es el ambiente que lo rodea, pero vamos, está absolutamente manipulada. No hubo una conspiración interna del régimen, ni hubo tampoco la actuación de la CIA, que es a lo que tratan de derivar, digamos, esa acción, ¿no? Muy por el contrario, o sea, era una situación, la de 1973, pues muy de final de régimen. En ese sentido, el régimen sabía que había perdido casi tres cuestiones muy importantes. Las dos primeras, pues en su totalidad prácticamente, que sería el movimiento obrero. O sea, casualmente, además, el 20 de diciembre de 1973 se celebraba el llamado proceso 1001, para intentar desmantelar, o sea, que habían detenido pues a una parte de la cúpula de comisiones obreras, ¿no?, y trataban pues de imponerle pues era un proceso político, evidentemente, unas penas considerables para tratar de descabezar, de desmantelar esa importante ya organización clandestina del movimiento obrero, ¿no? Eso por un lado. O sea, el movimiento obrero estaba bastante bien organizado, sobre todo en sus facciones más jóvenes, y del desarrollo pues del proceso de industrialización, ¿no?, sobre todo las grandes fábricas de las grandes ciudades. Eso no lo controlaba, ¿no? El sindicato vertical estaba prácticamente muerto, ¿no? En segundo lugar, la juventud, y sobre todo la juventud de élite, o sea, la juventud universitaria. Hacía años que no era para nada suya, y que estaba en plena rebelión. Estábamos en plena rebelión, ¿no? O sea, en el año 72 hubo unas movilizaciones poderosísimas contra la Ley General de Educación, que incluía, digamos, a la gente del bachillerato, del nuevo COU, etcétera, ¿no?, a jóvenes del 16, 17 años, y también el ejército, que era el elemento central, la espina dorsal del poder de la dictadura franquista, era el ejército. Y el ejército estaba carcomido por dos lados: los jóvenes oficiales, que estaban ya montando organizaciones democráticas de oficiales, por supuesto clandestinas, ¿no?, la UMD, que se monta pues un poco en el año 72-73, y luego los soldados que era un ejército de recluta, ¿no?, o sea, universal, por parte de los jóvenes a partir de los 19, 20 años, y entonces ahí afluían los jóvenes obreros, concienciados, organizados, y los jóvenes universitarios, y sobre todo la juventud, ¿no?, porque ahí se había producido, y acabo con esto, ¿no?, una cesura muy importante. O sea, el miedo atroz que provocaba la dictadura, las nuevas promociones juveniles no lo teníamos. Nos había desaparecido por completo, o bien por ignorancia, o bien porque realmente creíamos y veíamos que la posibilidad de derrocar a la dictadura estaba en nuestras manos. Yo lo que veo ahí, por ejemplo, yo me imagino lo difícil que podría haber sido para la creación de la UMD, de la Unión Militar Democrática, desde dentro del propio ejército, que eso tendría que haber sido brutal. Y después también creo que es un dato muy importante lo que estás apuntando de esa unión de las fuerzas, digamos, del trabajo y de la cultura, ¿no? Porque iban como muy unidos, ¿no? Sí. Hombre, date cuenta que realmente ya a esas alturas del final de la dictadura podíamos decir que había dos grandes organizaciones políticas, además del surgimiento de otras, ¿no?, que tenían una cierta implantación en determinados territorios,
que era el movimiento nacional, aunque en decadencia, porque ya digo, no tenía, hombre, había jóvenes que se afiliaban, evidentemente, pero, por ejemplo, pues las organizaciones juveniles de Falange, o sea, del movimiento, o el propio movimiento como tal, eran cuadros, sus cuadros era gente mayor, era gente como mínimo de 40 años para arriba, ¿no? Mientras que, por el otro lado, pues, la mayoría de la juventud, si estaba afiliada a algo, era organizaciones de izquierda, ¿no? Y luego, en este sentido, el funcionamiento en la clandestinidad, a pesar de la represión que era digo, y se va a endurecer cuando Carrero, que sabía exactamente lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ellos tenían sus informes y sus cuestiones, evidentemente, y la subida de Carrero, digamos, a la presidencia del gobierno es un paso más de tuerca en la cuestión de la represión y de tratar de destruir el movimiento, los movimientos populares, ¿no? Además había otra cosa que era muy importante. Tenían una región que prácticamente, bueno, una gran ciudad, la segunda gran ciudad o la primera según se mire del país, que es Barcelona y toda su conurbación, que prácticamente no les pertenecía. O sea, allí el PSUC se decía ya en 1973 que era más que un club, y Asamblea Nacional de Cataluña era quien mandaba en la ciudad. O sea, sí, el franquismo tenía muchos problemas, pero y evidentemente, o sea, elige a Carrero Blanco, que es más franquista que Franco, que es su gran consejero en los años, a partir de los años 40, cuando Martínez Fuset, un hombre muy ligado a Tenerife y a Canarias, ¿no? Lorenzo Martínez Fuset, que está la casa de Fuset aquí en la zona de Anaga, etcétera, ¿no? En fin, no quiere ser el favorito de Franco y ocupa ese puesto Carrero Blanco, ¿no? Que sube a lo largo de los años 40, 50, 60, y es el hombre que le indica a Franco los cambios que tiene que realizar el régimen, ¿no? Y acierta para beneficio del régimen en casi todos ellos, ¿no? Entonces hay una especie de ideólogo que él... O sea, y en el caso, sí, bueno, ¿sí? Ideólogo no tanto, sino más un hombre, digamos, más estratégico, más practicista. O sea, es el hombre que le dice que no se meta a partir de 1941, en la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes la tienen perdida. O sea, este era un experto en guerra naval, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero sí. Y ellos se conocen en el desembarco a Lucemas en 1925, y luego se encuentran casualmente en Santa Cruz de Tenerife del 7 al 9 de mayo de 1936, cuando la mayor parte de la flota de la República, de la flota de la Marina de Guerra de España, están haciendo unas maniobras en Canarias, ¿no? Y entonces hay una foto además que se puede buscar, que es en Capitanía General, ahí en las escaleras, las escaleras por dentro, ¿no? del edificio, en el patio, sí. En donde se ve Franco, Carrero, además Carrero, se distingue muy bien porque se ve una cara con unas cejas enormes, y ese es Carrero, ¿no? Sí, está claro. Siempre es verdad, siempre lo veré con aquella ceja. Sí. Y de no ceja en plan... Digo, Ramiro, que ¿cómo te me hubieras imaginado tú de no haber existido el atentado a Carrero y que Carrero hubiera continuado el tema? Hombre, se hubiera producido con mucha tiempo, digamos, más violencia, con mucha resistencia, se hubiera producido un derrocamiento de la dictadura, o bien por un golpe militar a la portuguesa, ¿no? A la Revolución de los Claveles, aunque la UMD todavía no tenía, digamos, la organización que tenían en 1974 pues los portugueses, ¿no? La asamblea de capitanes que tenían, pero sí era una cuestión ya importante y se estaba transmitiendo, porque aquello se veía que no iba a aguantar. ¿Tú crees que aquello era cuestión de tiempo? O sea que... Sí, de tiempo y realmente, o sea, las luchas de los distintos sectores, o sea, porque había pues no solo organizaciones obreras, organizaciones juveniles, sino organizaciones vecinales, o sea, las asociaciones de vecinos, los barrios, las mujeres, tal. O sea, estaba moviéndose todo el mundo, ¿no? Con una fortísima represión, eso también es cierto, ¿no? Pero
todo eso, todo ese movimiento cada vez mejor coordinado, cada vez más colaborativo entre sí, estaba superando a la represión y a la propia dictadura, que se envejecía, que estaba vieja, que no... Claro. Y las expectativas que se veían era que se iba a producir un cambio, una ruptura y un derrocamiento de la dictadura. O sea, ¿Y cómo? Hubiese tardado más o menos, ¿no? Sí, Pero sí, si hubiese... claro. Está claro que todos esos movimientos que dices tú, pues iba haciendo tambalear el no, régimen. bueno, aquí, por ejemplo, en Tenerife, Santa Cruz Laguna, había células de ETA. O sea, porque ¿sí? Una parte de los jóvenes vascos que venían aquí, bueno, venían gente simpatizante de ETA, que estaba fichada, y estaba en los cuarteles sin servicio de armas, ¿no? O sea, y había... Bueno, aquí había células de todos los partidos políticos de España, o sea, la Liga Comunista, el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, en fin, todo. Y por supuesto el Partido Comunista. Y todos esos jóvenes estaban haciendo la mili en los diferentes cuarteles. Pero espera, entonces podría haber en aquel momento miembros de ETA que en los de soldados, digamos. Sí. Aquí en el Cristo... En el Cristo tenían, vamos, ahora ya se puede decir, tenían una casa libre, alquilada por gente de aquí, en concreto, en donde ellos, un grupo de vascos, y se suponía que unos cuantos de esos eran gente o simpatizantes o militantes de ETA, eso no se sabía, no, evidentemente, tenían una casa para cuando le daban permiso, para cual no sé qué, para organizar pues sus reuniones, sus fiestitas, sus historias, ¿no? Y evidentemente sus reuniones políticas y sus contactos políticos. Y eso sucedía aquí en cada uno de los cuarteles. Ignoraba yo esa historia. Mira, Ramiro, ¿y cómo es posible que... Claro, ahora nos parece casi que impensable, ¿no? Un atentado así. ¿Cómo lo logró ETA? ¿Cómo se lo montó para que pudiera de esa manera que lo logró? Hombre, ellos este es el primer atentado que hacen fuera del País Vasco, ¿no? Y ellos valoran, ellos trataron, el régimen trató de desmantelarlo a través del proceso Burgos, que no lo hizo, o sea, detuvieron a bastante gente, le hicieron un consejo de guerra, el famoso Consejo de Burgos, ¿no? Pero ahí la movilización popular, que fue general, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero aquí en la universidad hubo movilizaciones en el año 70 en favor de los presos de Burgos, ¿no? En todos los lados se hizo eso. Y eso consiguió, que le dio también una gran expectativa pues al movimiento general en contra de la dictadura, en contra del movimiento antifascista, consiguió que Franco no condenara, no ejecutara las sentencias de muerte que había dictado el Consejo de Guerra. Eso fue una gran victoria popular, y eso le dio alas al propio movimiento, ¿no? O sea, y en ese sentido, se desarrolla, ¿no? A mí lo que me sorprende cuando veo, yo recuerdo, por ejemplo, aquella película Operación Ogro, ¿no? Sí. Operación Ogro. Pero en fin, a ETA le pasan una información, en concreto gente del Partido Comunista de Euskadi, o disidentes del Partido Comunista de Euskadi, donde tiene mucha importancia la mujer de Sastre, del famoso autor teatral, Eva Foré. Y Eva Foré es la que pasa la información de que el vicepresidente del gobierno, que eran en esos momentos el Carrero Blanco Luis. Oh, qué pena. Se ha cortado la comunicación. Justamente cuando mejor estaba la cuestión. Vamos a ver si el compañero José Luis logra conectar de nuevo con Ramiro Rivas, que les recuerdo, estamos hablando de ese año 73, cuando el atentado de Luis Carrero Blanco, y estaba analizando precisamente ahora Ramiro, pues todos los efectos que tuvo, cómo se hizo y todo. Ya parece que está ahí al otro lado. Sí, Ramiro. Sí, vamos a ver, Ramiro. Vamos a ver si ya está Ramiro.
Sí, ahora sí. Debe ser Pegasus que anda circulando por ahí. Es que tu teléfono te lo tienen pinchado, Ramiro, todo eso lo tienes que saber. Yo creo que me lo tienen aplastado más que pinchado. Toda la vida te lo tienen pinchado, ¿sabes? Sí, está el japonés ahí. Estabas contando eso, ¿no? Sí. De la información. No, y entonces Eva Forés le pasa la información a la gente de arriba, ¿no? Del norte, a ETA, y estos empiezan a valorar, a ver, porque la primera idea era hacer un secuestro, ¿no? Y no se lo podían creer, y baja un comando, ¿no? A ver realmente si las condiciones para esto, y en medio pues lo nombran a este presidente del gobierno, ¿no? Al almirante Carrero Blanco. Bueno, y ven que efectivamente, o sea, que aquello pues está, bueno, en concreto gente de ese comando está a 2 metros, o sea, está detrás de la cola, porque este tenía unas costumbres muy rutinarias, el Luis Carrero Blanco, e iba a comulgar todos los días y a misa todos los días en una iglesia de los jesuitas cercana a su casa, ¿no? Y nada, bueno, y comprueban que aquello pues que es bastante fácil de hacer, y entonces al final se deciden y montan la infraestructura, ¿no? Al final pues mandan el comando Chiquí a Madrid, lo organizan y vienen pues gente importante de la ejecutiva de Argala, ¿no? y Wilson, que eran 2 elementos muy de la, vamos, importantes de la cúpula de ETA, y deciden que en vez de hacer un secuestro, ¿no? para liberar, para liberar a todos los presos de ETA que están en esos momentos en las cárceles del Estado franquista, bueno, pues que era mucho más operativo y mucho menos peligroso pues el atentar contra su vida. Y efectivamente era un golpe directo a la continuidad del franquismo, como así fue. Pero a mí me sorprende mucho cómo es posible que un presidente del gobierno tuviera, antes tú lo estabas comentando, esas costumbres tan rutinarias de ir a misa a las 8 y de pasar por el mismo lugar, etcétera, siempre igual. Bueno, es que ellos no esperaban, esta lo consideraban, bueno, que hasta esos momentos ellos no habían salido del País Vasco, y entonces no consideraban que eso se pudiese producir. O sea, la dictadura se sentía absolutamente impune. Ellos habían ganado la guerra y ellos estaban ahí haciendo lo que les daba la gana, torturando, matando, o sea, haciendo lo que les parecía, ¿no? Y luchando, digamos, en la oscuridad, pues contra los clandestinos y tal. Pero eso lo tenían bastante bien controlado. Hay que reconocer que ellos tenían unas magníficas, llamémosle así, fuerzas del orden público. Tenían a la Guardia Civil, un cuerpo de élite, y tenían, bueno, luego la temible brigada político-social, y habían mejorado mucho a la Gestapo, ¿no? O sea, a la policía, a los grises, a la policía armada, que se llamaba en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, tal es así que es increíble, ¿no? O sea, hay que ponerse también en esa coyuntura y en esa mentalidad, vamos, en ese tiempo y en esa mentalidad. Tú, el domicilio de Carrero Blanco lo podías mirar en la guía telefónica de Madrid. El domicilio particular, que seguía viviendo en su casa. Increíble. No en Castellana 3. O sea, que venía, ¿no? Que era... Luis Carrero Blanco, calle tal, número... Y y número de teléfono. O sea, que tú lo podías llamar al hombre. Mi madre, me parece alucinante, ¿no? Era la impunidad creada por... Hombre, estaban protegidos por un ejército, por varios ejércitos. Y estos habían hecho... Pero sí, es verdad, porque lo que tú estás comentando, a lo mejor el tema del País Vasco en Euskadi sería otra... Pero claro, al no haber avanzado más y no haber estado actuado nunca, pues había una tranquilidad por la otra parte, ¿no? Sí, este fue el primero, ¿no? Claro. Qué bien. Este fue el primero de... Sí. Había una música ahí, no sé si era tu teléfono. Sí, era mi teléfono, que... Ramiro, que no. el otro día te vi ahora que siempre estamos hablando de lo mismo, el otro día te vi en la proyección de la película de Javier Fernández Quesada, ¿no? Muchos recuerdos en el Paraninfo Universitario. Sí, buenos tiempos cuando lo ocupábamos. Cuando declarábamos persona non grata al capitán general y estas cosas, ¿no? Aunque algunos
Algunos lo pagaron bastante caro, pero Ya, bueno. ya lo cuenta, ya los nietos no cuentan, ¿no? Ya no Sí, creo sí. en esa historia, ¿no? Ya no creo en eso. Sí, sí. Bueno, Ramiro, pues mira, Pues- gracias por habernos estado y habernos... como Pues siempre, no, comentado oiga, un poco a esa usted historia. por darme la oportunidad, como Claro, se dice, claro, como claro, dice la claro, juventud. claro. Sí, sí. Fíjate que yo no sabía yo lo del tema de que claro que tiene su lógica también que estás comentando tú antes. Aquellos pisos, aquellos que casi siempre los soldados solían tener un piso que igual lo alquilaban entre un montón de Sí, entre varios, no, y se lo iban cambiaban pasando y unos tal, a igual, otros. ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. esos pisos que además estaban cerca del Cristo, porque en el Cristo era donde estaba aquí en la laguna el cuartel de artillería y tal, Claro. y muchos muchos vascos y tal, venían que eran obreros metalúrgicos y servían pues para trabajar en armamento y tal, pero los tenían súper controlados, aunque muchas veces se perdían los papeles por el camino o tal, o sea, yo tengo una anécdota, un camarada y amigo mío, pues que lo mandaron además por mangas y tal, luego funcionaban mucho las mangas y estas cosas, ¿no? Sí, sí. Pues lo mandaron al servicio de información de la comandancia de capitanía, ¿no? Y era el hombre encargado de ver la ficha y de organizar el archivo. Sí. Y nos estuvo contando pues lo que nos... O sea, que la ficha fulanito, mi ficha, por ejemplo, yo me la sabía de memoria casi. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que pusieron al lobo Sí, ¿eh? sí, claro, hasta que que tenía una relación su familia con el teniente coronel o con el coronel de allí, le dijo, mire, esos papeles seguro que se han perdido porque él estaba fichado también, se lo dijo y tal, dice, quíteme de aquí, porque le había encomendado una misión a no sé dónde y ya le pareció aquello tan desmesurado que se lo dijo, ¿no? Sí, sí. Dice, mire, no me mande a tal sitio. Creo que lo querían hacer en un desfile gastador que venía no sé qué ministro, una cosa de estas, ¿no? O sea, y aquello era pues una cosa estupenda. Ramiro, tienes que recuperar aquello, ponerlo, ampliarlo, ponerlo en el salón de tu casa, la ficha tuya, a ver cómo era. Sí. Alguna cosa tengo por ahí. Seguro. Bueno, Ramiro, gracias, ¿eh? Vale. Hasta siempre. No hay de qué. Hasta más ver y Hasta más ver. escucharnos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Salud. Adiós, salud. Bueno,